Hola amigos, bienvenidos todos de nuevo a mi canal. Estoy aquí con una realidad gigante que romperá prácticamente todos los esquemas en el mundo del espectáculo y dejará en shock a los fanáticos de Emin e Il-soo. Si todavía no se han suscrito a mi canal, no olviden suscribirse de inmediato aquí abajo para no perderse este tipo de acontecimientos conmocionantes y las bombas del espectáculo más exclusivas que no escucharán en ningún otro lugar. Hoy hablaremos de la verdadera historia de cómo se conocieron realmente Emin Guneng e Il-soo Demirci, un tema que ha volcado por completo la agenda de las redes sociales y de los pasillos del espectáculo. Todo el mundo pensaba que ellos se cruzaron por primera vez en el set de la serie Arafta y que la electricidad entre ambos comenzó allí. Sin embargo, las informaciones de último minuto que aparecieron y los detalles filtrados de entre los viejos cuadernos demostraron claramente que la situación no es para nada así. Pónganse cómodos, porque en este vídeo descifraremos las claves de ese pasado misterioso y miraremos el trasfondo de los caminos de este dúo que se cruzaron hace años. El dúo más popular de las pantallas, el más emparejado y el que deslumbra los ojos con su compatibilidad, resulta que entró en la vida del otro hace muchísimo tiempo. Las teorías que se arman en los pasillos del espectáculo y las hipótesis que se lanzan generalmente se basan en los amores de set. Pero la historia de esta vez se apoya en un pasado mucho más profundo. Cuando el porte carismático de Emin Guneng y la belleza pura de Il-soo Demirci se juntaron, todo el mundo pensó que esta magia acababa de comenzar. Sin embargo, el guión que el destino preparó para ellos comenzó a escribirse en un lugar completamente diferente, mucho antes de la historia que escribieron los guionistas de la serie. En los primeros periodos en que dieron un paso hacia el sector, cuando sus nombres aún no eran escuchados por masas tan grandes, sus caminos se cruzaron de alguna manera. Ahora todo el mundo está enfocado con gran sorpresa y curiosidad en una sola pregunta: ¿en dónde y cómo se juntaron por primera vez realmente estos dos famosos nombres? Los detalles de esta historia oculta de cómo se conocieron, de la que hablamos, se extienden hasta esos viejos años en que el dúo recibía formación actoral, hasta sus entornos comunes en las concurridas calles de Estambul. Según los susurros que vienen del interior, Emin e Il-soo entraron por la puerta de la misma agencia de representación hace años o participaron en talleres de trabajo muy similares. Incluso se afirma que el dúo se encontraba en el mismo entorno de amigos en aquellos periodos, no siendo para nada desconocidos en los círculos sociales del otro. Es decir, esa tremenda comodidad que tienen frente a las cámaras y la habilidad de entenderse con solo mirarse a los ojos son en realidad una herencia de aquellos días. El hecho de que actuaran como si se vieran por primera vez cuando comenzaron el proyecto consistía completamente en una estrategia traída por la vida profesional. Por supuesto, cuando este dulce secreto perteneciente al pasado se convirtió en el tema principal de los viejos amigos y trabajadores del set, causó prácticamente el efecto de una bomba en las redes sociales. En realidad, los fieles seguidores del dúo intentaban descifrar desde los primeros episodios de la serie esa energía que era distante pero a la vez muy familiar entre ambos. Que dos personas desconocidas capturaran una compatibilidad tan profunda en tan poco tiempo ponía a pensar lógicamente a todos un poco. Resulta que detrás de esta situación se encontraban los recuerdos comunes compartidos hace años, tal vez las clases de actuación tomadas en los mismos bancos. Según las afirmaciones, Emin Guneng conoció a Il-soo en una organización a la que asistió cuando aún estaba al principio de su carrera y quedó muy impresionado por ella. Se dice que Il-soo Demirci también apreciaba esta postura talentosa y decidida de Emin en aquellos periodos, formándose un vínculo de admiración oculta entre ellos. Que años después se juntaran en el papel protagónico de la misma serie, y además dentro de una gran historia de amor, debe ser uno de los juegos más hermosos del destino. Según los rumores, este conocimiento mutuo no consistía solo en un saludo profesional, sino que era también la base de una amistad bastante sincera. Se comenta incluso que se apoyaron mutuamente como dos jóvenes que daban una lucha de vida y se esforzaban por ganarse un lugar en el sector en aquellos tiempos. Se habla de una foto misteriosa que se afirma que fue tomada en el estreno de una antigua obra de teatro y que aún no se ha filtrado a la prensa. En la foto se señala que Emin e Il-soo sonríen uno al lado del otro, de forma bastante alegre, y que no se olvidaron en absoluto desde aquellos días. No es difícil adivinar qué shock y felicidad tan grandes vivieron cuando vieron el nombre del otro en la lista de reparto al ser elegidos para sus papeles en la serie. Justo en este punto,
Este pasado oculto entre ellos deja de ser una simple coincidencia y se transforma en la historia de cómo se conocieron, con más sorpresas en la historia del espectáculo. Cuando miramos hacia el frente de Emin Guneng, él siempre mostró una postura que protege su vida privada, que es fiel a su pasado y que valora sus amistades. Nunca convirtió a las personas que entraron en su vida en material para obtener beneficio y sus pasos siempre fueron sumamente sensatos. Sin embargo, esta hipótesis del antiguo conocimiento mutuo con Il-soo demuestra qué corazón tan leal hay en realidad detrás de sus muros distantes e infranqueables. Según la información filtrada de su entorno cercano, Emin ya sabía desde aquellos viejos años en que vio a Il-soo por primera vez que ella se convertiría en una gran estrella algún día. Se dice que cuando se cruzó con ella de nuevo en el set, se acercó a ella con la sinceridad de aquellos viejos días y que las filmaciones pasaron muy cómodas por esta razón. Por lo tanto, esta antigua historia demuestra netamente cuán protector es su carácter y qué memoria tan profunda posee en realidad. Por su parte, Il-soo Demirchi logró siempre ser uno de los rostros más queridos del sector con su energía positiva, su sinceridad y sus actitudes que irradian alegría a su alrededor. Que en su pasado se encuentre un nombre tan confiable y carismático como Emin Guneng que emocionó y alegró también de forma alarmante a sus fanáticos. Entre los rumores recibidos se encuentra también que superó muy rápido esa emoción y tensión que vivió en los primeros días en el set gracias a la presencia de Emin. Ese sentimiento de confianza que da el hecho de ya conocerse mutuamente ha aumentado por mucho la credibilidad de las escenas y ese amor fascinante en la pantalla. Fuentes cercanas a ella señalan que Il-soo está sumamente orgullosa de trabajar con Emin y que el lugar de él en su vida es muy especial. Si esta antigua amistad se transformó hoy en un amor correspondido o no, es algo que el mundo del espectáculo continúa discutiendo aún con gran curiosidad. Otra hipótesis impactante que se ha lanzado es que los caminos del dúo podrían haberse cruzado no solo en Estambul, sino también en su ciudad natal o en los años universitarios. Según los pasillos, un amigo actor muy cercano a quien ambos conocen en común es señalado como el arquitecto de esta historia de cómo se conocieron. Nadie podía saber que esa pequeña conversación realizada en una cafetería hace años sería hoy el primer paso de una pareja gigante que mantiene a millones pegados a la pantalla. Tal vez había algo que comenzó entre ellos en aquel periodo pero que quedó a medias debido a las preocupaciones de la carrera, y la vida les dio una segunda oportunidad. Por más que intenten ocultarlo, los antiguos me gusta y comentarios de los viejos amigos en las redes sociales están sacando esta realidad a la luz poco a poco. Ahora todo el mundo espera con impaciencia el día en que caiga a internet un documento concreto o una foto perteneciente a aquellos días de la antigua amistad mencionada. Como en cada noticia sensacionalista del espectáculo, por supuesto que existe una masa de personas que piensa que esta situación se ha exagerado para aumentar la popularidad de la serie. Algunos críticos afirman que se intenta crear la percepción de que ellos ya se conocen desde antes para mantener el interés del espectador constantemente cálido. Se comenta que este tipo de historias son producidas por los equipos de relaciones públicas para mostrar la química entre el dúo de forma más mística y con motivos del destino. Si la situación es realmente así, podemos decir que se ha firmado uno de los guiones más inteligentes y atrapantes de los últimos tiempos en el mundo del espectáculo. Porque en este momento todas las redes sociales no están discutiendo la etiqueta del nuevo episodio de esta semana de la serie, sino ese misterioso momento en que el dúo se conoció en el pasado. Sin embargo, los antiguos registros de las agencias y las expresiones insistentes de los testigos presenciales susurran que estas hipótesis son mucho más reales que un juego de relaciones públicas. Cuando miramos los comentarios de los fanáticos y las reacciones de los seguidores en las redes sociales, se vive literalmente una gran sorpresa y prácticamente una locura de felicidad. Una gran parte de los usuarios recibe la situación con alegría diciendo, no lo creo, el destino los guardó literalmente el uno para el otro, esta historia es como una película real. Otra parte sigue el rastro de forma idéntica a un detective diciendo, encuentren urgentemente las fotos antiguas, nos vamos a romper de la curiosidad si no vemos esa primera mirada entre ellos. Incluso existe una gran masa de personas que defiende que se debe respetar este dulce pasado de los actores, sosteniendo que esto no ensombrecerá su profesionalismo. Ambas partes tienen sus argumentos muy lógicos que presentan y llevan una batalla de pruebas muy seria en las redes sociales. ¿Cuál creen que es la correcta? ¿Qué sintieron ustedes cuando escucharon por primera vez esta noticia de, resulta que ya se conocían?
No olviden compartirlo conmigo en los comentarios. Entonces, ¿ha llegado alguna jugada oficial por parte del frente de Emin Gunenke y Ilsu Demirci ante todo este incendio en las redes sociales y estas afirmaciones que conmueven al mundo? En condiciones normales, cuando se lanzan este tipo de hipótesis infundadas orientadas al pasado, los asesores de prensa de los famosos harían de inmediato una declaración y cerrarían el tema. Sin embargo, a pesar de haber pasado días desde el suceso, no llegó ninguna desmentida o una declaración que diga no, nos conocimos por primera vez en el set por ambas partes. Que prefieran este profundo silencio es una cualidad que demuestra silenciosamente cuán alta es la parte de veracidad de las hipótesis en realidad. Quizás no se sintieron molestos por la aparición de esta realidad y observan con agrado que sus fanáticos descubran esta dulce historia nostálgica. Este silencio misterioso y que despierta curiosidad es suficiente para elevar cada segundo el coeficiente de emoción y curiosidad en el mundo del espectáculo. Si esta historia de cómo se conocieron basada en el pasado es completamente real, significa que tenemos ante nosotros un cuadro enorme al que admirar por la ironía del destino. Vivir en una época en la que hoy en día las relaciones se consumen tan rápido y donde las personas se olvidan unas de otras, encontrarse en el mismo punto años después es realmente fascinante. Esas miradas llenas de confianza del uno hacia el otro y la capacidad de actuar juntos demuestran sobre qué bases tan sólidas se apoya el vínculo entre ellos. Que hayan podido trasladar esa limpia amistad del pasado al éxito profesional de hoy sin desgastarse mutuamente merece un gran aplauso. Esta postura noble de ellos se convierte también en un ejemplo maravilloso para las demás parejas populares del mundo del espectáculo sobre cuán importante es la confianza en la base de las relaciones. Por supuesto, tampoco hay que olvidar por completo esos otros detalles impactantes de ese primer día de encuentro que aún nadie conoce. Ahora vengan, leamos un poco más juntos entre líneas el trasfondo de esa historia de cómo se conocieron que tanto se comenta y corta la respiración de los fanáticos. Este tipo de pasados que han quedado ocultos generalmente son o la continuación de una amistad muy grande o el nacimiento de un gran amor de entre las cenizas que en su momento quedó a medias. Esa alegría infantil y sonrisa que se formaba en sus rostros cuando hablaban del otro en sus últimas entrevistas ya habían dado las señales de esta situación desde hace mucho tiempo. El punto más llamativo fue esa frase ambigua de Emin en un programa que decía: Ilsu siempre tuvo un lugar muy especial en mi vida. Es como si estuvieran en una actitud de querer dar pequeñas pistas al espectador y deseando que sus fanáticos descubran poco a poco ese antiguo vínculo entre ellos. Al reunir todas estas pruebas visuales y auditivas, entendemos que el suceso se extiende hacia una realidad mucho más arraigada que una simple amistad de set. No es nada difícil adivinar que este tema de la misteriosa historia de cómo se conocieron alcanzará dimensiones mucho más grandes en los próximos días y que aparecerán nuevos documentos antiguos. Tal vez muy pronto se filtrará a internet una foto grupal perteneciente a aquellos mencionados años de cursos o esa declaración impactante que hará un amigo en común. Los reporteros del espectáculo están en este momento alerta esperando para atrapar a ambos nombres famosos a la salida del set y preguntarles esta hipótesis de resulta que se conocían desde antes. Las respuestas de timidez que darán en la primera entrevista en vivo, sus expresiones faciales y tal vez esas sonrisas nostálgicas ya nos mostrarán toda la realidad del suceso con total desnudez. Yo también sigo este emocionante y misterioso proceso desde la distancia más cercana para ustedes, y me quedo esperando para transmitirlo cuando haya un nuevo desarrollo. No tengo ninguna intención de abandonar el seguimiento de este suceso porque esta historia de cómo se conocieron ocupará la agenda del espectáculo por meses. Mientras nos acercamos poco a poco al final de nuestro vídeo, intenté sacar un resumen excelente y emocionante de esos caminos misteriosos de Emin Gunenke e Ilsu Demirci que se cruzaron hace años. Esta gran realidad que explotó con el título de "Resulta que ya se conocían de antes", no se borrará de los recuerdos durante mucho tiempo y se buscará de nuevo en cada imagen de detrás de escena. Sea cual sea la verdad, que ambos hayan dejado huellas tan hermosas en la vida del otro tanto en el pasado como hoy es una situación muy noble. Si esto es solo una dulce coincidencia traída por una buena relación de trabajo, aplaudimos su éxito, pero si realmente es un vínculo radical que viene del pasado, les deseamos felicidad. Vamos a ver qué nuevas pistas, pruebas cibernéticas y declaraciones oficiales nos traerán las próximas horas en relación con este pasado misterioso. Lo viviremos y lo veremos todos juntos.
Les agradezco muchísimo a todos y cada uno de ustedes por escucharme hasta aquí con gran curiosidad, emoción y en estado de shock. Si les gustó el vídeo, no olviden presionar el botón de me gusta, compartirlo con sus amigos y dejar de lado el descuido de preguntarles a ellos también sobre esta teoría nostálgica de cómo se conocieron. Si todavía no se han suscrito a mi canal, pueden darme el mayor apoyo suscribiéndose ahora mismo y uniéndose a nuestra familia. ¿Cuál es su opinión definitiva sobre esta hipótesis de Emin e Ilsu en realidad se conocían hace años? ¿Creen que esto es una gran coincidencia? Espero sus comentarios con entusiasmo. Nos vemos en la próxima bomba del espectáculo, llena de emoción, misterio y suspenso. Cuídense mucho. Adiós.